Banco de preguntas para el proceso de ascenso por concurso de suboficiales de armas y servicios PNP del año 2022, promoción 2023. Suboficiales de armas / materias comunes. Decreto Supremo 021, 2019, JUS, que aprueba el TUO de la Ley 27806. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. 931. Obligaciones de transparencia. Las entidades que forman parte del sistema de justicia están obligadas a publicar en sus respectivos portales de transparencia, por lo menos, la siguiente información. La hoja de vida de los familiares directos. La hoja de vida de secretarios titulares de los juzgados. La hoja de vida del presidente de Poder Judicial. La hoja de vida de los secretarios de los fiscales supremos. La hoja de vida del juez o del fiscal, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Respuesta: la hoja de vida del juez o del fiscal, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. 932. Obligaciones de transparencia. Las entidades que forman parte del sistema de justicia están obligadas a publicar en sus respectivos portales de transparencia, por lo menos, la siguiente información. Los informes elaborados por las oficinas administrativas del Poder Judicial y del Ministerio Público o las que hagan sus veces. Los informes elaborados por las oficinas de control del Poder Judicial y del Ministerio Público o las que hagan sus veces. Los informes elaborados por las oficinas operativas del Poder Judicial y del Ministerio Público o las que hagan sus veces. Los informes elaborados por las oficinas de asesoría jurídica del Poder Judicial y del Ministerio Público o las que hagan sus veces. Los informes elaborados por las oficinas de control posterior del Poder Judicial y del Ministerio Público o las que hagan sus veces. Respuesta: los informes elaborados por las oficinas de control del Poder Judicial y del Ministerio Público o las que hagan sus veces. 933. Obligaciones de transparencia. Las entidades que forman parte del sistema de justicia están obligadas a publicar en sus respectivos portales de transparencia, por lo menos, la siguiente información. Todas las sentencias judiciales, dictámenes fiscales y jurisprudencias resueltas de fácil acceso por materias, con una sumilla en lenguaje sencillo y amigable. Todas las sentencias judiciales, dictámenes fiscales y jurisprudencia actualizada de fácil acceso por materias, con una sumilla en lenguaje sencillo y amigable. Todas las sentencias judiciales, dictámenes fiscales y jurisprudencia sistematizada de fácil acceso por materias, con una sumilla en lenguaje jurídico y objetivo. Todas las sentencias judiciales, dictámenes fiscales y jurisprudencia sistematizada de fácil acceso por materias, con una sumilla en lenguaje sencillo y amigable. Todas las sentencias fiscales y administrativas con jurisprudencia sistematizada de fácil acceso por materias, con una sumilla en lenguaje sencillo y amigable. Respuesta: todas las sentencias judiciales, dictámenes fiscales y jurisprudencia sistematizada de fácil acceso por materias, con una sumilla en lenguaje sencillo y amigable. 934. ¿Qué clasificación corresponde a la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla, dentro del cual se encuentran los planes de operaciones policiales y de inteligencia? Información reservada. Información secreta. Información confidencial. Información estrictamente confidencial. Información estrictamente secreta. Respuesta: información reservada. 935. Las entidades de la Administración Pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante la acumulación de información, la revisión de expediente, las horas de la mañana, las 24 horas ininterrumpidas, las horas de atención al público. Respuesta: las horas de atención al público. 936. Obligaciones de transparencia. Las entidades que forman parte del sistema de justicia están obligadas a publicar en sus respectivos portales de transparencia, por lo menos, la siguiente información.
La relación de entradas y salidas que tengan los jueces y fiscales y, en general, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional y de la Academia de la Magistratura, con indicación del asunto que las haya motivado. La relación de entrevistas y visitas que tengan los jueces y fiscales y, en general, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional y de la Academia de la Magistratura, con indicación del asunto que las haya motivado. La relación de visitas de familiares que tengan los jueces y fiscales y, en general, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional y de la Academia de la Magistratura, con indicación del asunto que las haya motivado. La relación de entrevistas periodísticas que tengan los jueces y fiscales y, en general, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional y de la Academia de la Magistratura, con indicación del asunto que las haya motivado. La relación de ingresos de visitas que tengan los jueces y fiscales y, en general, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional y de la Academia de la Magistratura, con indicación del asunto que las haya motivado. Respuesta: la relación de entrevistas y visitas que tengan los jueces y fiscales y, en general, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional y de la Academia de la Magistratura, con indicación del asunto que las haya motivado. 937. Obligaciones de transparencia. Las entidades que forman parte del sistema de justicia están obligadas a publicar en sus respectivos portales de transparencia, por lo menos, la siguiente información. La declaración jurada de bienes muebles de los jueces, fiscales y, en general, de los miembros del sistema de justicia que permitan conocer si están o no incursos en situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones del cargo. La declaración jurada de bienes inmuebles de los jueces, fiscales y, en general, de los miembros del sistema de justicia que permitan conocer si están o no incursos en situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones del cargo. La declaración jurada de los aportes de los jueces, fiscales y, en general, de los miembros del sistema de justicia que permitan conocer si están o no incursos en situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones del cargo. La declaración jurada de rentas de los jueces, fiscales y, en general, de los miembros del sistema de justicia que permitan conocer si están o no incursos en situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones del cargo. La declaración jurada de intereses de los jueces, fiscales y, en general, de los miembros del sistema de justicia que permitan conocer si están o no incursos en situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones del cargo. Respuesta: la declaración jurada de intereses de los jueces, fiscales y, en general, de los miembros del sistema de justicia que permitan conocer si están o no incursos en situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones del cargo. 938. Obligaciones de transparencia. Las entidades que forman parte del sistema de justicia están obligadas a publicar en sus respectivos portales de transparencia, por lo menos, la siguiente información. Información objetiva para la generación de políticas públicas en la materia. Información detallada y útil para la generación de políticas públicas en la materia. Información veraz y útil para la generación de políticas públicas en la materia. Información sencilla y de utilidad para la generación de políticas públicas en la materia. Información simplificada y útil para la generación de políticas públicas en la materia. Respuesta: información detallada y útil para la generación de políticas públicas en la materia. 939. Obligaciones de transparencia. Las entidades que forman parte del sistema de justicia están obligadas a publicar en sus respectivos portales de transparencia, por lo menos, la siguiente información.
Los informes anuales de las entidades que integran el sistema de justicia sobre las actividades realizadas en el marco de sus competencias. Los informes semestrales de las entidades que integran el sistema de justicia sobre las actividades realizadas en el marco de sus competencias. Los informes trimestrales de las entidades que integran el sistema de justicia sobre las actividades realizadas en el marco de sus competencias. Los informes bimestrales de las entidades que integran el sistema de justicia sobre las actividades realizadas en el marco de sus competencias. Los informes mensuales de las entidades que integran el sistema de justicia sobre las actividades realizadas en el marco de sus competencias. Respuesta: los informes anuales de las entidades que integran el sistema de justicia sobre las actividades realizadas en el marco de sus competencias. 940. ¿Qué plazo tiene el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información para resolver el recurso de apelación presentado por el solicitante? 10 días hábiles. 07 días hábiles. 10 días naturales. 08 días hábiles. 03 días hábiles. Respuesta: 10 días hábiles. 941. Procedimiento. ¿Qué entidad resuelve el recurso de apelación presentada por el solicitante? Tribunal de Transparencia y Acceso de Información Pública. Tribunal de Garantías Constitucionales. Tribunal de Honor. Poder Judicial. Ministerio Público. Respuesta: Tribunal de Transparencia y Acceso de Información Pública. 942. Denegatoria de acceso. La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la administración pública de crear o producir información con la que no cuente. Crear o sustituir información con la que no cuente. Gestionar o requerir información con la que no cuente. Crear o gestionar información con la que no cuente. Requerir o crear información con la que no cuente. Respuesta: crear o producir información con la que no cuente. 943. Responsabilidades. Podrá ser denunciado por abuso de autoridad cuando de modo arbitrario obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre de forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley. El secretario general de la entidad. El superior inmediato del funcionario designado. El funcionario responsable de la mesa de partes. El servidor público responsable de entregar informes. El funcionario público responsable de dar información. Respuesta: el funcionario público responsable de dar información. 944. Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en la Ley n-2 2744-4 que gestione servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad, están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus inversiones, sus adquisiciones, sus activos, sus estadísticas. Respuesta: las características de los servicios públicos que presta. 945. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasifica como secreta que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tribunal de Participación y Consulta Ciudadana. Artículo 163 de la Constitución Política del Perú. Artículo 163 de la Ley 27444. DS. 069 Portal de Información de Datos Especiales del Perú. Respuesta: artículo 163 de la Constitución Política del Perú. 946. Conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Remite un informe anual al Congreso de la República en el que da cuenta sobre las solicitudes, pedidos de información atendidos y no atendidos. El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las entidades de la Administración Pública. El Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional. Respuesta: la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 947. Clases de sanciones. Una de las sanciones que pueden imponerse por las infracciones previstas en el presente régimen sancionador es la siguiente: amonestación verbal, amonestación motivada, amonestación escrita, amonestación penal, amonestación inmotivada. Respuesta: amonestación escrita. 948. Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en inciso 8, del artículo y del título preliminar la Ley N-Grados 27.444, que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre los beneficios al público, las funciones administrativas que ejerce, las inversiones, las estadísticas, los servicios al solicitante. Respuesta: las funciones administrativas que ejerce. 949. Clases de sanciones. Las sanciones que pueden imponerse por las infracciones previstas en el presente régimen sancionador son las siguientes: amonestación verbal y multa, amonestación escrita y suspensión con goce de haber, destitución y multa no mayor a 10 UIT, inhabilitación y multa no mayor a 10 UIT, destitución e inhabilitación. Respuesta: destitución e inhabilitación. 950. Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la administración pública para realizar esta labor. En caso de la entidad no hubiera designado la solicitud, se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o superior mediato, superior inmediato, Archivo de la Nación, funcionario de Relaciones Públicas, Tribunal de Transparencia de Acceso a la Información. Respuesta: superior inmediato. 951. Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental, un derecho individual, un derecho internacional, un derecho constitucional, un derecho humano. Respuesta: un derecho fundamental. 952. Regulación de las excepciones. La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, reservada, y 17, confidencial, son accesibles para el Contralor General de la República, Ministerio de Justicia, la Defensoría del Policía, la Procuraduría Pública de Lavado de Activos, la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia. Respuesta: el Contralor General de la República. 953. El ejercicio del Congreso de la República, Defensor del Pueblo, Poder Judicial, Contralor de la República y Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, se enmarca dentro de las limitaciones que señala la Ley de Transparencia, el Código Penal, el Derecho Internacional, la Constitución Política del Perú, la Ley de Procedimientos Administrativos. Respuesta: la Constitución Política del Perú. 954. Regulación de las excepciones. La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, secreta, 16, reservada, y 17, confidencial, son accesibles para Fiscalía de la Nación, Defensoría de la Nación, Gobiernos regionales, Gobierno local, el Poder Judicial. Respuesta: el Poder Judicial. 955. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información referida a la salud personal, en razón de ser considera comprendida dentro de la intimidad personal? Información secreta, información confidencial, información ultrasecreta, información íntima, información personal. Respuesta: información confidencial.
956. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remite un informe anual al Congreso de la República en el que da cuenta sobre las solicitudes pedidos de información. En juicio y no atendidos. Fiscalizados y no atendidos. En trámite y no atendidos. Atendidos y en proceso. Atendidos y no atendidos. Respuesta, atendidos y no atendidos. 957. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública? Información privada. Información secreta. Información reservada. Información confidencial. Información pública. Respuesta, información confidencial. 958. El Archivo Nacional podrá destruir la información que no tenga utilidad pública cuando haya transcurrido un plazo razonable. Perentorio. 10 días. 15 días. 30 días. Respuesta, razonable. 959. ¿Cuál es la información que debe publicar el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado? El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de diciembre del año previo al inicio del periodo de ejecución presupuestal. El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de julio del año previo al inicio del periodo de ejecución presupuestal. El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de enero del año previo al inicio del periodo de ejecución presupuestal. El presupuesto en forma consolidada, después del 31 de diciembre del año previo al inicio del periodo de ejecución presupuestal. El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de noviembre del año previo al inicio del periodo de ejecución presupuestal. Respuesta, el presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de diciembre del año previo al inicio del periodo de ejecución presupuestal. 960. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación tiene la información vinculada a investigaciones en trámite al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública? Secreta. Estrictamente confidencial. Pública. Reservada. Confidencial. Respuesta, confidencial. 961. Excepciones el ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que contiene los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales? Pública. Secreta. Estrictamente confidencial. Confidencial. Reservada. Respuesta, reservada. 962. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que al ser divulga oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros países? Reservada. Pública. Estrictamente secreta. Confidencial. Secreta. Respuesta, reservada. 963. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación se establece para la formación del armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno? Confidencial. Secreta. Reservada. Estratégica. Estrictamente secreta. Respuesta, reservada. 964. Regulación de las excepciones. La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, secreta, 16, reservada, y 17, confidencial, son accesibles para Defensoría del Policía, Ministerio Público, Gobiernos municipales, Congreso de la República, Gobiernos regionales. Respuesta, Congreso de la República. 965. Excepciones al ejercicio del derecho.
a quien se debe fundamentar mediante documento que la información continua como clasifica el cual puede desclasificarlo. Presidente de la República. Consejo de Ministros. Ministerio de Defensa. Comisión Permanente del Congreso. Comando Conjunto. Respuesta: Consejo de Ministros. 966. ¿Qué clasificación corresponde a la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están regulados por la Constitución y las leyes? Información reservada. Información secreta. Información estrictamente secreta. Información pública. Información confidencial. Respuesta: Información confidencial. 967. En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme a los artículos 15, secreta, 16, reservada, y 17, confidencial, de esta ley, no sea de acceso público, la entidad de la administración pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento. Devolver el pedido al solicitante. Archivar el pedido del solicitante. Verificar el documento presentado por el solicitante. Consultar con el Tribunal de Acceso a la Información. Respuesta: permitir el acceso a la información disponible del documento. 968. Regulación de las excepciones. El defensor del pueblo tiene acceso a la información en el ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos del pueblo, los derechos individuales, los derechos humanos, los derechos colectivos, la Constitución Política del Perú. Respuesta: los derechos humanos. 969. Información de acceso público, para los efectos de la ley, es considerada información pública. Las actas de reuniones públicas. Las actas de reuniones privadas. Las actas de reuniones extraoficiales. Las actas de reuniones oficiales. Las actas de reuniones religiosas. Respuesta: las actas de reuniones oficiales. 970. ¿Qué información se encuentra clasificada como secreta en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno? Los planes de defensa de bases e instalaciones militares. Del personal policial que desarrolla actividades de seguridad nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. Los planes de operaciones policiales y de inteligencia. Información relacionada con el alistamiento del personal y material. Respuesta: información relacionada con el alistamiento del personal y material. 971. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué información se encuentra como clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo? Información relacionada con el movimiento del personal. Desarrollos técnicos o científicos propios de la defensa nacional. Información del personal de contrainteligencia que desarrollan actividades de seguridad nacional. Información del personal civil que desarrollan actividades de seguridad. Información del personal estratégico. Respuesta: desarrollos técnicos o científicos propios de la defensa nacional. 972. ¿En qué situación estará incurso el funcionario público responsable de dar información que de modo arbitrario obstruya el acceso del solicitante a la información requerida? La comisión de una falta leve. La comisión de una falta grave. La comisión de un delito. La comisión de una falta muy grave. La comisión de un delito común. Respuesta: la comisión de una falta grave. 973. ¿Qué información se encuentra clasificada como secreta en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno? Las operaciones de inteligencia y contrainteligencia militar. Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de seguridad nacional. Los planes y operaciones policiales de inteligencia. Información policial sobre actividades de seguridad nacional. Planes de defensa de bases de instalaciones militares. Respuesta:
Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de seguridad nacional. 974. Denegatoria de acceso. Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho, la respuesta hubiere sido ambigua o no se hubiere cumplido las exigencias precedentes, se considerará que existió negativa en brindarla, que el pedido se remitió al Tribunal de Acceso a la Información, que no existió voluntad de la entidad en brindarla, que existió negativa táctica de brindarla, que el pedido está en evaluación. Respuesta: que existió negativa en brindarla. 975. Denegatoria de acceso. La entidad de la administración publicación a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en la falta de probidad del solicitante, la identidad del solicitante, los generales de ley del solicitante, la identidad completa del solicitante, los antecedentes del solicitante. Respuesta: la identidad del solicitante. 976. ¿En qué plazo el solicitante puede interponer recurso de apelación ante el tribunal, cuando la entidad de la administración pública no ha respondido a la solicitud de información de acuerdo a la norma vigente? No mayor de 15 días hábiles. No mayor de 15 días naturales. No mayor de 15 días calendario. No mayor de 10 días calendario. Mayor de 15 días calendario. Respuesta: no mayor de 15 días calendario. 977. En el supuesto que la entidad de la administración pública no esté obligada a poseer la información solicitada y de conocer su ubicación o destino, ésta debe reencausar la solicitud hacia la entidad obligada o hacia la que la posea y poner en conocimiento a la entidad que tiene la información, al Tribunal de Acceso de la Información, a la máxima autoridad de la entidad, al solicitante, al funcionario responsable de brindar la información. Respuesta: al solicitante. 978. ¿Qué acción deberá realizar la entidad de la administración pública a la cual se haya requerido información y le sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado en la norma vigente? Comunicará al solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada en forma fundamentada. Comunicará al Tribunal de Acceso a la Información. Ampliará la búsqueda en 02 días hábiles. Archivará el pedido de información. Encausará la solicitud al funcionario responsable. Respuesta: comunicará al solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada en forma fundamentada. 979. ¿Qué información tiene como obligación proveer las entidades de la administración pública? Documentos escritos, siempre que no haya sido creada u obtenida por ella. Documentos escritos, virtuales y magnéticos que hayan sido creados u obtenidas por ella. Documentos escritos, siempre que no estén en sus archivos pasivos. Documentos escritos, siempre que no se encuentre en su posesión o bajo su control. Fotografías, siempre que no haya sido creada u obtenida por ella. Respuesta: documentos escritos, virtuales y magnéticos que hayan sido creados u obtenidas por ella. 980. Las entidades identificarán bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario responsable de brindar información, en caso que éste no hubiera sido designado. Las responsabilidades administrativas y penales recaerán sobre el superior del secretario general, el secretario general de la institución o quien haga sus veces, el jefe de administración de la entidad o quien haga sus veces, el jefe de archivo de la entidad o quien haga sus veces, el jefe de la mesa de partes de institución o quien haga sus veces. Respuesta: el secretario general de la institución o quien haga sus veces. 981. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho, para el ejercicio de esta obligación, para el ejercicio de este deber, para el ejercicio de esta información. Obtener la información. Respuesta:
el ejercicio de este derecho. 982. ¿A qué principio corresponde? La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada. Principio de transparencia. Principio de publicidad. Principio de unidad de criterio. Principio de informalismo. Principio de comunicación. Respuesta: principio de publicidad. 983. ¿A partir de qué plazo las entidades públicas deberán contar con portales en Internet? Gobiernos regionales, hasta 10 años después de su instalación. Gobiernos regionales, hasta 2 años después de su instalación. Gobiernos regionales, hasta 1 año después de su instalación. Gobiernos regionales, hasta 3 años después de su instalación. Gobiernos regionales, hasta 4 años después de su instalación. Respuesta: gobiernos regionales, hasta 1 año después de su instalación. 984. ¿A partir de qué fecha las entidades del Gobierno central, organismos autónomos y descentralizados deberán contar con portales en Internet? A partir del 1 de junio del año 2003. A partir del 1 de julio del año 2013. A partir del 1 de julio del año 2004. A partir del 1 de julio del año 2003. A partir del 1 de julio del año 2005. Respuesta: a partir del 1 de julio del año 2003. 985. ¿Cuál es el plazo de implementación de los portales de Internet para las entidades privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas? Hasta el 01 de julio del 2013. Hasta el 01 de julio del 2003. Hasta el 01 de julio del 2004. Hasta el 01 de julio del 2005. Hasta el 01 de julio del 2023. Respuesta: hasta el 01 de julio del 2003. 986. Todas las entidades de la administración pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma. Este enunciado se encuentra en responsabilidades y correctivos. Obligaciones y medidas correctivas. Atribuciones y sanciones. Responsabilidades y sanciones. Obligaciones y sanciones. Respuesta: responsabilidades y sanciones. 987. La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de los archivos pertenecientes a la entidad. Datos generales de la identidad. Procesos administrativos. Portales de Internet. Portales de Wi-Fi. Respuesta: portales de Internet. 988. Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados sumariamente por la comisión del delito de abuso de autoridad. Denunciados judicialmente por la comisión del delito de abuso de autoridad. Denunciados penalmente por la comisión del delito de abuso de autoridad. Denunciados administrativamente por la comisión del delito de abuso de autoridad. Denunciados por la comisión del delito de abuso de autoridad. Respuesta: denunciados penalmente por la comisión del delito de abuso de autoridad. 989. ¿Quién adopta las medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la administración pública? El país. El Congreso. El Gobierno. El Estado. El Ejecutivo. Respuesta: el Estado. 990. ¿A qué principio corresponde, cuando los funcionarios responsables de brindar información en el área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información? Publicidad. Propaganda. Transparencia. Informalismo. Control posterior. Respuesta: publicidad. 991. ¿A qué principio están sometidas todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente ley? Exclusividad. Privacidad. Informalidad. Propaganda. Publicidad. Respuesta: publicidad.
992. Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la información administrativa que incluya datos sobre presupuestos ejecutados. La información numérica que incluya datos sobre presupuestos ejecutados. La información contable que incluya datos sobre presupuestos ejecutados. La información presupuestal que incluya datos sobre presupuestos ejecutados. La información estadística que incluya datos sobre presupuestos ejecutados. Respuesta: la información presupuestal que incluya datos sobre presupuestos ejecutados. 993. El acceso a la información de los congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso, lo cual constituye un deber, un derecho, una obligación, una facultad, una atribución. Respuesta: un derecho. 994. ¿De qué manera se considera la información que, por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno, cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y o la subsistencia del sistema democrático? Confidencial. Reservada. Secreta. Estrictamente secreta. Estrictamente reservada. Respuesta: reservada. 995. ¿Qué clasificación tienen las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos? Información secreta. Información confidencial. Información estrictamente confidencial. Información reservada. Información estrictamente reservada. Respuesta: información reservada. 996. Constituye información clasificada como reservada, sobre la cual no se podrá ejercer el derecho de acceso a la información pública. Los planes de seguridad ciudadana y defensa de las instalaciones policiales. Los planes de defensa y seguridad de las instalaciones militares. Los planes de desarrollo técnico y científica de las instalaciones policiales. Los planes de desarrollo y seguridad de las instalaciones policiales. Los planes de seguridad y defensa de las instalaciones policiales. Respuesta: los planes de seguridad y defensa de las instalaciones policiales. 997. Los únicos casos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para limitar el derecho al acceso a la información pública, por tratarse de una limitación a un derecho fundamental, deben ser interpretados de manera prohibitiva, sancionadora, restrictiva, constitucional, unilateral. Respuesta: restrictiva. 998. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercida, respecto a la información clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, sobre la cual no podrá ejercerse el derecho de acceso a la información pública. Los planes de seguridad y defensa de las instalaciones policiales. Información vinculada a investigaciones de organizaciones criminales. Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados militares. Respuesta: las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. 999. En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información clasificada como secreta, reservada o confidencial, la entidad de la administración pública deberá prohibir se proporcione información alguna. Solicitar autorización a la Presidencia del Consejo de Ministros. Permitir el acceso a la información disponible del documento. Solicitar autorización a la Dirección de Inteligencia Nacional. Requerir autorización al Consejo de Seguridad Nacional. Respuesta: permitir el acceso a la información disponible del documento. 1000. ¿Qué entidad se encarga de remitir un informe al Congreso de la República, en la que se da cuenta sobre las solicitudes de información atendidos y no atendidos?
La Defensoría del Pueblo. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Ministerio de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura. La Contraloría General de la República. Respuesta: la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete. Comparte con los demás colegas. Éxitos.